Bautista, profesional de normativa de aduanas. Estará en la presentación el ingeniero Estuardo Arriaga, gerente de ventanilla única para las exportaciones, y en el tema práctico les estará apoyando mi persona, Paola Salguero. Sean bienvenidos nuevamente a esta charla. Daremos inicio. Vamos a solicitar su apoyo en estar pendiente de tener inactivo su micrófono para no generar interferencia en la presentación. De igual forma, rogamos inactivar sus cámaras. Las preguntas las estaremos manejando a través del chat para que puedan colocar sus preguntas. Por temas de tiempo, pues no va a ser posible la activación de micrófonos, pero con mucho gusto por medio del chat estaremos atendiendo las preguntas. Las pueden trabajar conforme se presenten, ¿verdad? Las pueden ir subiendo y vamos a tener espacios para irlas resolviendo. Así que nuevamente, bienvenidos y damos inicio. Ingeniero Arreal, le escuchamos. Hola, mucho gusto a todos. Realmente el día de hoy vamos a hablar acerca de un proyecto que lo hemos estado hablando desde el año pasado, casi a finales del año pasado, que es un proyecto que está coordinando en este momento la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, en conjunto con la Dirección General de Aduanas de El Salvador. Pero es un proyecto que viene, como les comento, desde hace tiempo. Recordarán ustedes de que siempre ha sido un problema y siempre ha sido uno de los principales conceptos que se ha tenido a nivel de ir verificando qué hacer para que en los puestos fronterizos, sobre todo Guatemala, El Salvador, las colas se vayan haciendo cada vez más pequeñas o que los procesos cada vez sean de una manera mucho más efectiva. Así es de que, bienvenidos, vamos a hablar acerca de este proyecto. Este proyecto lo vamos a recalcar y lo vamos a repetir porque la idea es que ustedes sepan y que conozcan realmente qué es lo que está pasando con el proyecto. Lo vamos a repetir varias veces. Este proyecto arranca a partir del día 24 de agosto, o sea que el día de mañana todavía estaríamos trabajando en el CIAEX como actualmente se está haciendo, pero ya a partir del 24 a las 0 horas, ya el proyecto contempla ya la utilización de esta nueva metodología que se llama declaración anticipada obligatoria, ¿sí? Voy a poner la presentación, ustedes me dicen si realmente la pueden ver, un segundito. Perfecto, ya la visualizamos. Gracias. Pues el proyecto se trata de la declaración anticipada obligatoria entre Guatemala y El Salvador. Hace 3 años las empresas que ya exportan a Honduras nos dirán, no, mire, ese proyecto con Honduras ya estaba funcionando. Sí, ya es un proyecto que con Honduras ha estado funcionando. ¿De qué se trata este proyecto? Se trata de que cuando uno hace, cuando uno declara de forma anticipada todos los requerimientos que uno tiene que cumplir para poder procesar o gestionar, lógicamente los tiempos de cola ya no se hacen tan grandes porque ya uno no gestiona los documentos cuando llega a hacer la cola, sino que se hace de manera previa. Entonces, realmente al final todos los procesos que nosotros tenemos a nivel de aduanas tienen buenos resultados si uno es preventivo más que reactivo. O sea, cuando uno reacciona a los problemas que puedan estar pasando en las aduanas, ahí es donde los tiempos se nos hacen mucho más largos, ¿sí? Estos modelos de la declaración anticipada lo que tienden es a la eliminación de colas y la facilidad de trámites en los puestos. Nosotros pusimos las dos gráficas, tanto con Honduras como la de El Salvador, porque ¿verdad? La declaración anticipada, como les comentábamos, esta obligatoria está ya en Honduras desde hace más o menos unos 2, 3 años. El concepto se dice que se considera una declaración anticipada cuando previamente al arribo de las mercancías a los puestos fronterizos integrados cumplan con la transmisión vía electrónica de la declaración de mercancía y los documentos de soporte y el pago anticipado de los tributos a la importación por vía electrónica o medios autorizados, salvo cuando no apliquen, cuando pueden ser regímenes aduaneros temporales. O sea, se van a pagar los impuestos cuando sean definitivos, cuando sean temporales, pues eso sigue su concepto normal.
Pero si se dan cuenta de nuevo, estos modelos nosotros ya desde hace tiempo con El Salvador tenemos la transmisión de las DUCAS F ya de manera electrónica. O sea, ustedes desde aquí ingresan al CIAEX, transmítanse su DUCA F como tal, los famosos FAUCAS de antes, ¿verdad? Esos son términos que ahora ya nos vamos acostumbrando. Los FAUCAS de antes, pues ahora se llaman DUCAS F. Estas DUCAS F se transmiten, ¿verdad? Primero al sistema de la superintendencia, después de eso se recibe una firma de parte de la SAT y actualmente pues estamos transmitiendo eso al nodo regional de la SIECA. El nodo regional de la SIECA agarra esa información y la transmite al país importador, en este caso hacia El Salvador. Ese es un proceso que ya nosotros lo veníamos haciendo, así es de que, pero no cumple con el modelo de una declaración anticipada. Para poder uno decir que uno cumple con el proceso de la declaración anticipada con algún país, no solo se trata de transmitir el documento principal, en este caso una DUCA-F, se trata también de poder anticipar, ¿verdad? Que los documentos de soporte también se puedan transmitir. Y mejor si los pagos también se puedan ejecutar, ¿verdad? Ejemplos así muy sencillos, ¿verdad? Que yo siempre pongo en estas cosas es el ejemplo, por ejemplo, cuando yo quiero ir al cine, ¿verdad? Yo tengo para ir al cine dos formas de hacer las cosas, ¿verdad? Uno es, perdón, ingreso, voy al cine, voy a hacer mi cola para ir a gestionar mis pagos, seleccionar cuáles van a ser mis asientos, seleccionar cuál va a ser mi película, ¿sí? Pero si yo quisiera evitarme todo eso y quisiera evitarle al resto de las personas estar haciendo ese tipo de tramitologías, lo que tengo que hacer es que selecciono mi película desde antes de llegar al cine, ¿verdad? Selecciono cuál va a ser el asiento que necesito tener y selecciono de una vez pagar de una vez mi boleto para que cuando yo llegue al cine, en automática no haga gestiones ahí, sino que en automático yo pase, ¿verdad? Y trate de ser más eficientes en este proceso. El objetivo es facilitar el paso de los medios de transporte de carga terrestre, ¿verdad? Estamos hablando de un proyecto de la declaración anticipada obligatoria con El Salvador. En este momento tenemos 5 empresas de prueba, ¿verdad? O sea, hemos aprendido también de que son proyectos que no podemos sacar de un día para otro sin que lógicamente se les haya hecho una prueba exhaustiva y viendo cabalmente de que no se cometan tanto error a nivel informático. Entonces, en ese sentido, pues sí, conjuntamente con la Dirección General de Aduanas de El Salvador, la Ventanilla de El Salvador, la SAT y la UPE de aquí en Guatemala, hemos estado haciendo pruebas, se ha integrado, como les comento, ya 5 empresas grandes, fuertes en transmisión de documentos, ¿verdad? Estas están a partir del 19 de junio y a la fecha, pues ya tenemos un modelo bien estable, ¿verdad? Tan estable como pudiéramos también tener, digamos, la situación que se está dando ya ahorita con Honduras, ¿verdad? Que es una situación también estable de transmisión. Entonces, el objetivo es facilitar esos medios de transporte, ¿verdad? Y mediante la implementación obligatoria de la transmisión electrónica de la declaración anticipada de mercancías. Cuando hablamos de la declaración anticipada de mercancías vamos a transmitir las UTCF, pero también vamos a estar transmitiendo ¿cómo se llama? Perdón, Estuardo, la interrupción. No visualizamos la presentación. ¿Podría proyectar nuevamente? Gracias. Ok. ¿No visualizan la presentación o el cambio, Paola? Sí, lo que visualizamos es la pantalla de Teams, como que pareciera que eso está proyectando. Okay, un segundito. Gracias. ¿Ahora? Perfecto, la visualizamos bien. Gracias. Gracias. Pues les comentaba de que el proyecto de la declaración anticipada con El Salvador lo que anda cabalmente es facilitar el paso de los medios de transporte, sobre todo en los puertos fronterizos. En este momento estamos trabajando con El Salvador, con DUCAS F y todo lo que salga por la aduana de Pedro de Alvarado, ¿sí?
También les comentábamos de que ya tenemos 5 empresas en una prueba piloto como para ir asegurándonos pues que todas las factores que pudieran influir en que algo pudiera suceder a nivel informático se vayan reduciendo al 100%. De tal manera de que el proyecto de la declaración anticipada con El Salvador arranca el 24 y va a ser específicamente para aquellas empresas que transmitan sus documentos Ducas F que estén saliendo por la aduana de Pedro de Alvarado. ¿Sí? Entonces ahí hay una restricción importante, ¿verdad? Si alguien me dice, no, yo estoy saliendo para otro país, que ya saben ustedes que no puede ser Honduras porque Honduras también ya está integrada en el proyecto de declaración anticipada con Honduras, ¿sí? Pero si yo voy a Nicaragua, Costa Rica, Panamá, ustedes no tienen nada que ver con estos cambios de la declaración anticipada, ¿sí? Los únicos que tienen que ver a partir del 24 con cambios de la declaración anticipada son los que exporten hacia El Salvador, estén emitiendo su documento de exportación, que es una DUCA F, y que estén saliendo por la aduana de Pedro de Alvarado. Esas son las condiciones de todo eso. Se volvió a caer, ¿verdad? Otra vez, la Paola. Sí, correcto. Creo que tenemos ahí inconveniente. Vamos a revisar. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Ya se visualiza. Bueno, el alcance de la transmisión de la declaración anticipada es la declaración anticipada mantiene su proceso de flujo normal. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Que cuando ustedes hagan su procedimiento a lo interno, la transmisión, se van a dar cuenta que es la misma transmisión. Primero van a transmitir sus documentos hacia la SAT. La SAT va a devolverles a ustedes una firma y cuando reciban esa firma se transmite al nodo regional de la SIECA. El nodo regional de la SIECA la transmite a El Salvador. Ahora con esta declaración anticipada con El Salvador, importante en el flujo es de que ahora se están integrando los documentos de soporte. ¿Cuáles son los documentos de soporte? Los iniciales son la carta de porte, el manifiesto de carga y la factura, ¿verdad? Esos documentos de soporte, ya ustedes, ya Paola les va a mostrar a ustedes dentro del CEAES dónde tienen que digitalizar esos documentos de soporte, poderlos adjuntar y podérselos transmitir a las autoridades aduaneras, en este caso a la superintendencia. La SAT tiene un proyecto que se llama Aduana Digital, que ha estado funcionando con Honduras, y este mismo proyecto de Aduana Digital es el que vamos a utilizar ahora para El Salvador. Cuando ustedes estén ingresando su DUCA F y que vayan por Pedro de Alvarado, entonces el mismo sistema les va a pedir que ustedes tienen que agregar o digitalizar los documentos de carta de porte, manifiesto de carga y la factura, ¿verdad? Todos esos documentos más algunos requisitos, como pudiera ser, por ejemplo, el requisito que se necesita de un FITO o de un Ministerio de Salud, se van a agregar también, se van a digitalizar, los van a agregar y los van a enviar a esta plataforma de la aduana digital. Eso significa que cuando se transmita la DUCA F, ¿verdad? Y se transmita al sistema de la SAT, en ese momento se va a verificar la obligatoriedad de que hayan transmitido esos documentos de soporte, ¿sí? El sistema va a verificar si esos documentos de soporte relacionados a esa DUCA están ya digitalizados y ya están en aduana digital. Y si ya están, pues entonces en automático le permite continuar con su proceso de transmisión de su DUCA F, ¿sí? Así es como se está amarrando la DUCA con los documentos de soporte, ¿sí? De que no se va a poder transmitir ninguna DUCA si no se ha podido primero transmitir los documentos de soporte de esa DUCA F, ¿sí? En este caso DUCA F. Beneficios, lo que andamos buscando, la reducción de tiempos y costos, tanto al importador como al exportador, sobre todo la parte del descongestionamiento de los puestos fronterizos, ¿verdad? Acuérdense que uno de los grandes problemas que tenemos, y lo teníamos con Honduras, con El Salvador, creo que eso a nivel comercial, ustedes sabrán de que El Salvador es el segundo país después de los Estados Unidos donde más exportamos. Así es de que esa cantidad de colas que hay para pasar por Pedro Alvarado, pues hay que irla reduciendo. En los tiempos que estemos operando, desarrollando operaciones en esos puestos,
tienen que ser cada vez más pequeños. El comercio sigue creciendo afortunadamente, pero también los problemas se siguen evolucionando a la misma escala. Entonces tenemos que meter este tipo de procesos o procedimientos que nos permitan ir reduciendo esos tiempos, ¿verdad? Para ir reduciendo también esas colas y nosotros también culturalmente, porque esto es también parte de nuestra cultura, tratar de ir haciendo las cosas de manera anticipada, ¿sí? La idea de estos proyectos que son funcionales, ¿verdad? Es de que en el momento en que nosotros mandamos ya nuestro contenedor, ¿verdad? O nuestra mercancía, la mandamos ya con todos estos documentos previamente transmitidos, las gestiones o operaciones que se hacen en la frontera, sobre todo por la estructura que tenemos, ¿verdad? Recuerden si ustedes que en Pedro Alvarado no existe una estructura como para decir, mire, usted no trae sus documentos, vamos a tener que darle la vuelta al contenedor para que los que sí traigan sus documentos sigan. Esa parte es muy importante, ¿verdad? Eso depende más que de la SAT, depende cabalmente de nosotros, ¿verdad? Como empresas, como sector privado, tenemos que saber de que previo a sacar nuestra mercancía, a sacar nuestros contenedores, debemos de tener esa madurez de decir, miren, si ya tengo mis documentos transmitidos, si ya tengo mi declaración también transmitida y ya tengo también, digamos, el pago de los impuestos, yo puedo transmitir y trasladar mi mercancía a la frontera para que se pueda ejecutar ese tipo de operaciones, ¿verdad? Esto me recuerda también de que, bueno, y esto ya lo vimos un poquito, ¿verdad? De cómo se llama Paola, nos va a mostrar en un momento cómo se utiliza esto de la digitalización de los documentos a través del CIADEX y cómo se transmiten esos documentos a la aduana a la SAT y cómo la Dirección General de Aduanas va también a obtener esos documentos para que a la hora que se hagan este tipo de gestiones, ya los documentos de soporte y las declaraciones estén previamente transmitidas. Importantísimo, algunas cosas que ustedes ya pudieran estar utilizando y si no, traten de ver si las pueden utilizar dentro del sistema SEADEX, es la generación de la carta de porte y manifiesto de carga. Estábamos hablando que los documentos de soporte de aquellas mercancías que no necesiten ningún tipo de requisito arancelario es la carta de porte, manifiesto de carga y es también la factura. Pues la factura la empresa la tiene, así es de que seguramente el subir la factura no va a ser ningún contratiempo. Pero en el caso, por ejemplo, la carta de porte y manifiesto de carga, pues estos son documentos del transportista, ¿sí? Estos documentos del transportista, la idea es de que el transporte ahora no llegue a las fronteras a tratar de gestionar este tipo de documentos, sino que desde aquí esa documentación sea agregada al sistema SIADEX. Para eso, el SIADEX también generó unas opciones que le permiten a las empresas poder emitir su carta de porte y manifiesto de carga en función de una DUCA-F, ¿sí? Ahí lo importante es de que cuando ustedes tengan esos documentos, ya saben ustedes que como es un documento del transportista, el que lo tiene que imprimir, lo que tiene que firmar y sellar esos documentos es el transportista. Pero ustedes se pueden adelantar en entregarle al transportista y decirle, mira, en función de mi DUCA, este es tu manifiesto de carga y mi carta de porte. Firmámela, sellámela, porque yo los tengo que subir ahora para poder obtener mi DUCA F. Si no tienen esos documentos subidos, definitivamente no van a poder, ¿cómo se llama?, gestionar su DUCA F de manera electrónica. Esto también es una gran diferencia y yo creo que esto de verdad tómenlo mucho en consideración. Esto no lo tenemos con Honduras. La declaración anticipada obligatoria con Honduras ya existe, pero en el caso de El Salvador se está tomando entre ambos países esta decisión de que realmente si el documento no ha sido pagado en el país importador, no se pueda imprimir la DUCA F, aunque ya hayan hecho la transmisión y aunque tenga la validación de la SAT y que tenga la validación del lado de la SIECA y la validación del lado de la Dirección General de Aduanas del lado de El Salvador, no van a poder imprimir su DUCA F si previo a esto su importador no ha pagado impuestos. Para esto también el sistema de la ventanilla ha tenido una interoperabilidad y hemos tenido, digamos, una interacción con los sistemas de la Dirección General de Aduanas
Aduanas del Salvador y la SAT. Cada vez que su importador paga los impuestos del lado del Salvador, la Dirección General de Aduanas le transmite esa notificación de pago a la SAT y nos transmite la SAT a nosotros, a la ventanilla, para que nosotros les mandemos esta notificación o un correo electrónico diciéndole, miren, ya pagó impuestos su importador. Eso significará que a partir de que ya se pagaron los impuestos, ustedes ya puedan imprimir su DUCA F. ¿Sí? La obligatoriedad, esta parte de la obligatoriedad la venimos hablando desde hace mucho tiempo. Ustedes hemos estado hablando de que realmente una empresa, de nuevo, para poder trasladar su mercancía, no solo debería tener sus documentos de soporte, su DUCA-F transmitida, sino que debería tener también el pago de sus impuestos. O sea, el llegar a pagar impuestos, en una reunión que tuvimos con la gente de los transportistas, esa era una de las cosas que hablaban los transportistas, ¿verdad? Que uno pierde más el tiempo en las fronteras porque el importador a veces no ha pagado los impuestos o alguien no ha pagado los impuestos y entonces ahí la mercancía se queda frenada hasta que se pagan los impuestos. Ahora se está viendo, como les digo, de forma obligatoria, tratar de que realmente cuando ustedes hagan una gestión, tienen que tener una Ingeniera buena Arriaga, tenemos comunicación con inconvenientes su con el audio. importador, ¿Podría verificar? ¿verdad? ¿Qué significa esa buena gestión con su importador, verdad? Eso significa de que tienen que entrar a hablar con su importador y decirle, mira, yo ya tengo la venta, yo ya tengo todo esto, págame los impuestos, y en el momento que se pagan los impuestos, pues se hace ese tipo de gestión, ¿sí? De nuevo, es vital la comunicación que ustedes vayan a tener con sus importadores, porque si esta persona no paga los impuestos, tendríamos el problema de que no se les podría imprimir su UKF, ¿verdad? Ese es un cambio de verdad muy, muy especial en este procedimiento de la declaración anticipada obligatoria con El Salvador, ¿sí? Estuardo, ¿podría proyectar nuevamente? Perdón la interrupción. No se visualiza su pantalla. Gracias. Perfecto, gracias. Ahora Ahí sí, estamos. pues esta era la última, ¿verdad? Realmente lo más importante de este proyecto de la declaración anticipada, de nuevo, era de que no se va a poder imprimir la DUCA F que salga por Pedro de Alvarado y que vaya para El Salvador, ¿sí? Si realmente el importador previamente no ha pagado sus impuestos. Entonces, esa comunicación y esa relación que tienen que tener con su importador tiene que ser ahora mucho más estrecha, ¿sí? Yo transmito mis documentos, ¿verdad? Verifico que todo esté bien transmitido, que la factura esté la correcta, todo. Si todo está bien, entonces mire importador, ¿verdad? Para que yo le pueda mandar su mercancía, este es el número de documento que usted tiene que pagar y este es el monto de los impuestos que usted tiene que pagar, ¿sí? Pague los impuestos y en ese momento ustedes van a poder imprimir sus documentos, entregárselos a su transportista y poder salir ese transporte con toda la declaración anticipada ya realizada, ¿sí? De nuevo, no se trata de que miren lo que yo pago, lo que paga los impuestos, vamos a mandar otra vez los contenedores. Si ustedes mandan contenedores y mercancías previamente a eso para esperar que después lleguen los papeles o la mercancía o la documentación que se necesite para hacer la gestión, ahí no estamos ganando de verdad absolutamente nada, ¿verdad? Como les digo, la infraestructura que existe ahí en Pedro Alvarado no da como para poder decir, mire, usted no trae nada de esto, regrésese. Ahí lo único que están haciendo ustedes o las personas que lleguen, digamos, a gestionar algo que no va completo, es a frenar a todos aquellos que ya están haciendo ese tipo de operaciones anticipadas. Entonces, la recomendación es, transmitan sus documentos, envíen sus documentos de soporte, hablen con su consignatario o su importador en El Salvador y decirles, miren, señores, ahora tienen que pagar los impuestos. No van a pensar solo que es solo de aquí para ¿cómo se llama? Para El Salvador, de Guatemala hacia El Salvador. Bueno, lo mismo está pasando de El Salvador hacia Guatemala, o sea que
ustedes como importadores también van a recibir llamadas de sus exportadores a decirle, mira, yo ya transmití, ya tengo mis documentos, pero no puedo imprimir la DUCA-F hasta que no pague los impuestos. Así es de que es un cambio que no hay que verlo solo del lado de la exportación, sino que también del lado de la importación, ¿sí? Entonces, son cambios que los vemos prudentes, los vemos realmente, los consideramos que para que este tipo de proyectos se pudieran echar a andar, que tengan los resultados que realmente se tienen que tener, son necesarios y son necesarios también pedirle apoyo a todos ustedes como para poder gestionar todo este proyecto de declaración anticipada de esa forma, anticipada, ¿verdad? Transmitir DUCAS-F, documentos de soporte y pago de impuestos de manera anticipada para que cuando lleguen a la frontera las cosas de verdad sean mucho mejor, ¿sí? Entonces, yo eso tendría, Paola, esperaríamos las preguntas al final de la presentación que tengamos también con la superintendencia, pero le dejaría yo a usted entonces la pantalla para que veamos cómo se trabaja el proyecto ya en el CEADEX. Perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero Arriaga, por su intervención. Gracias por la información. Confirmo que a través del chat pues han estado realizando preguntas. De una vez las estamos atendiendo. Vamos a presentar la parte práctica a través de CEADEX Web. Y la última intervención será atendida por el licenciado Rogeni Bautista del equipo de SAT, que ya lo tenemos por acá. Entonces, vamos a continuar con la presentación a través de CEADEX Web para que puedan verificar la forma de operar. Ok, ya el ingeniero Arriaga pues nos comentó la información sobre el proyecto. Acá vamos a ver cuáles son las modificaciones que ha sufrido la integración de este modelo. En CEADEX Web, pues ingresamos con nuestro usuario, ingresamos con nuestra contraseña y vamos al botón documentos de exportación, consignatario comprador. Vamos a ingresar un nuevo documento. Vamos a completar las casillas correspondientes como la casilla 1, que es datos de la empresa que exporta, casilla 2, régimen, casilla 3, tipo de exportación, casilla 4, medio y forma de pago, casilla 5, medio de transporte terrestre. En la casilla 6 nos solicita la aduana de salida. Este sería el primer énfasis, aquí es el primer cambio. Este modelo aplica exclusivamente para aduana de salida del lado de Guatemala, Pedro de Alvarado. Si ustedes utilizan San Cristóbal, utilizan otra aduana, pues no va bajo este modelo. Aplica únicamente para Pedro de Alvarado, país del destino El Salvador. En la casilla número 8, aduana de entrada. Aduana de entrada, ustedes pueden continuar utilizando Santa Ana, San Bartolo. Aquí pues no hay ningún inconveniente. La validación, el sistema la verifica en la aduana de salida, que sea Pedro Alvarado y el país destino Salvador. Colocamos la casilla número 9, datos del consignatario, que en este caso pues es mi cliente. Vamos a colocar nuestro número de factura, la fecha y el monto. Observaciones cuando corresponda. Vamos al Incoterms, asignamos el Incoterms. Vamos a la casilla de mercadería. En esta pues vamos a colocar nuestro inciso arancelario, el producto, la cantidad en bultos, cantidad en unidad de medida, peso bruto, peso neto y el valor más flete y seguro. Vamos a proceder a guardar nuestra solicitud y a enviar para que el estado siguiente pues sea ingresos requisitos no tributarios. El estado requisitos no tributarios es un paso previo a poder concluir el documento. Pero antes vamos a seleccionar, vamos a ir al final del formulario, vamos a ir a requisitos no tributarios. En la sección de requisitos no tributarios pues vamos a seleccionar que va como DUCA-F. En DUCA-F vamos a darle clic en este botón de lupa o botón de búsqueda. Se nos habilitará el siguiente recuadro donde ya nos aparecen precargados los datos de la empresa que está exportando, los datos de nuestro cliente a quien estamos exportando. Nos aparece precargado el inciso arancelario y nuestro producto. Vamos a colocar la sección del origen, el método BCR, otras instancias y la clase de bultos. Esta información de la casilla número 8, pues ustedes
actualmente ya la ingresan. Esto ya lo trabajamos. Vamos a la sección de equipamiento. En equipamiento, pues recordemos que tenemos toda la información relacionada al tipo de transporte en cuanto a dimensiones, en cuanto a tipo de carga y placas del vehículo. Entonces vamos a seleccionar el tipo de transporte de dimensión, el tipo de carga y vamos a colocar pues el número de placas del vehículo. Nuevamente, esta es información que ustedes ya manejan, que hoy en día ingresan. Y vamos a la sección de carta de porte y manifiesto de carga. Recordémonos que la plataforma SIADEX Web tiene la opción para que ustedes puedan emitir estos documentos. Hay empresas que su transportista pues ya les genera estos documentos y tenemos empresas que lo trabajan a través de la plataforma SIADEX Web. Entonces puede ser de ambas opciones. Si el caso de ustedes es que su transportista pues ya se los genera, entonces dejamos vacía toda esta sección. Y vamos a documentos de soporte. En la sección de documentos de soporte es donde tenemos la modificación de este modelo de declaración anticipada Guatemala-El Salvador. ¿Cuál es lo nuevo que estamos integrando? Son estas dos columnas, la columna que dice línea de mercancía y la columna que dice archivo. Estas son las dos nuevas columnas que se están integrando. Pues esta información de estas casillas de tipo de documento a monto de documento, eso ustedes pues ya lo han manejado. La modificación radica, como indicaba el ingeniero Arriaga al inicio, la digitalización de documentos de soporte. Este proyecto de declaración anticipada lo que busca es agilizar el proceso en los puestos fronterizos para el despacho. Entonces, lo que estamos trabajando acá es que ustedes en el momento de estar emitiendo o transmitiendo el DUCA-F, se anticipen a cargar el archivo digital de su factura que están extendiendo. Los archivos tienen que estar en formato PDF, no pueden subir archivos como JPG, Word, Excel, otro tipo de formatos, es exclusivo PDF. También les recomendamos que que verifiquen el tipo de archivo, que no sea muy pesado, porque en ocasiones, pues si ustedes lo ponen a color y todo esto, pues genera que el archivo sea un poco pesado, puedan tener inconvenientes y verificar que puedan subir el archivo en cada apartado que corresponde. Por ejemplo, aquí a ustedes pueden chequear que ya les aparece predeterminada la factura. Entonces, en la factura, pues ya nos aparece el tipo de documento, el número, el proveedor, la fecha, el monto y la moneda. Lo que vamos a colocar aquí en línea es la línea que hace referencia a las mercancías. Esto lo pueden chequear en la parte de detalle de mercadería. Si ustedes se dan cuenta, en esta columna hace referencia a un número. Ese número es la cantidad de productos que usted lleva. Por ejemplo, aquí tenemos un producto. Si ustedes elaboraran su DUCA-F con más de un producto, pues aquí nos va a aparecer la línea número 2, aquí nos aparecería la línea número 3. Estaríamos indicando que llevamos 3 productos. Entonces aquí vamos a hacer referencia que esos 3 productos pues van contenidos en esta factura. Y aquí pondríamos de la 1 a la línea 3, haciendo referencia que toda esa mercancía que estoy describiendo va detallada en este tipo de documento que es factura. En este ejemplo, pues yo solo llevo una línea, entonces solo voy a colocar el número 1 que hace referencia a la línea. Y en el archivo, pues le doy clic acá y voy a subir el archivo. Esto sería con la factura. Vamos a darle clic en el botón agregar y vamos a subir el segundo archivo que es obligatorio. En este caso vamos a hablar de la carta de porte, que es el código de documento 730. Vamos a seleccionar este tipo de documento y luego vamos a agregar el número de la carta de porte. El emisor, ¿quién se los ha emitido? ¿Es compañía de transporte o si son ustedes directamente, pues es proveedor, que es empresa exportadora? Para este ejemplo vamos a colocar compañía de transporte, la fecha de emisión de esta carta de porte. Aquí viene un cambio importante, el tipo de moneda. Siempre tienen que seleccionar el tipo de moneda, que sea dólares. No pueden dejar en blanco esta casilla porque si no, pues les va a generar un error. Entonces, vamos a colocar aquí la moneda. Pueden buscarla por medio de esta lista y vamos a elegir
dólares. El monto, la casilla, este es otro dato muy importante. La casilla de monto no puede quedar sin ningún dato. Tiene que ir ya sea con un dato, puede ser 0, que eso significa pues que no lleva ningún valor ese documento, o el valor real que ustedes quieran colocarle. Eso ya queda a criterio de cómo lo manejan ustedes hoy en día. La línea nuevamente y cargar el archivo. Ahora vamos a subir el archivo número 3. Aquí vamos a hacer referencia al manifiesto de carga. Aquí otro punto muy importante. En la lista que les genera el sistema hay dos tipos de manifiesto de carga. 785, que se aplica para medio de transporte marítimo o bien aéreo, y el 786, que es específico para temas terrestres, tipo de transporte terrestre. Vamos a seleccionar 786, manifiesto de carga terrestre. Colocamos nuevamente el número, la entidad que lo ha emitido, la fecha que fue emitido este documento. Nuevamente vamos a seleccionar el tipo de moneda y el monto. Y nuevamente cargamos el archivo. Cuando ustedes cargan el archivo, pues ya les va a aparecer acá. Pueden eliminarlo si por alguna razón se han equivocado de archivo, o pueden visualizar qué es lo que han publicado en este botón. Esta X pues sirve para eliminar la línea completa, el registro completo. Y una vez ya han subido los archivos, pues presionamos a guardar en este botón, cerramos el recuadro, validamos, enviamos acá para que esto pues quede en color verde y validado, y procedemos a enviar la solicitud. Con eso pues se concluye el proceso. Si ustedes perciben o verifican, lo único que estamos agregando es la digitalización de documentos. El proceso completo, pues ustedes hoy en día ya lo manejan, ¿verdad? Ya llenan este formulario, ya seleccionan DUCA-F. Lo único es que ahora tienen una sección para cargar el archivo digital y colocar el detalle como el tipo de documento y el número. Entonces, concluyendo, nuevamente para que ustedes puedan tomar nota, aplica exclusivamente en esta primera fase el 24 de agosto, tipo de documento DUCA-F. Si ustedes utilizan DUCA-D, no aplica. Aplica solamente para DUCA-F, aplica únicamente para aduana de salida Pedro de Alvarado. Si ustedes utilizan otra, pues no va bajo este esquema, no les va a aparecer estas funciones que estamos viendo acá. Importante digitalizar los 3 tipos de documento: factura, manifiesto y carta de porte. Otro tema importante es que si su DUCA-F ya se encuentra en estado aprobado y necesitan reemplazar algún archivo, pueden ingresar y pueden reemplazar el archivo y presionar el botón reenviar. Esa función la tienen en este botoncito acá. Ingresan. Aquí vuelven a cargar el archivo en esta sección y van a tener un botón que indica reenviar. Entonces, aunque se encuentre en estado aprobado, pueden reemplazar archivos. Y por último, el tema de la impresión. Ese es otro cambio muy importante. En el tema de la impresión, pues ustedes se van a ir a documentos de exportación, se van a ir a la sección de listado de solicitudes, van a marcar su DUCA-F en estado aprobado. Y como lo indicaba el ingeniero Arriaga al inicio, solo si se encuentra en estado, solo si se encuentra con pago de impuestos realizado, van a poder imprimir. El botón de impresión se va a activar. Si por alguna razón no tiene pago de impuesto, al momento de presionar imprimir, el sistema les va a indicar que no es posible imprimirlo. Al darle clic acá, les va a aparecer que no es posible, una alerta donde les dice que no es posible imprimir porque no se ha realizado el proceso de pago de impuestos. Entonces, eso es bien importante, que a partir del 24, si no tienen el pago de impuestos, no van a poder imprimir su DUCA-F a través de la plataforma SEADEX Web. Por último, les vamos a compartir este enlace. En este enlace ustedes pueden verificar la verificación del DUCA-F.
si tiene pago de impuestos. Entonces les voy a compartir este enlace para que ustedes también puedan chequear desde esta opción. Adicional, a través de la página de BUPE, en noticias está publicada la entrada en vigencia de este proyecto y está publicada la resolución ministerial para que ustedes puedan descargarlo y puedan conocer más información. De igual forma, los compañeros de SAT también pues nos van a brindar información donde pueden consultar ustedes a través del portal de SAT este modelo de declaración anticipada. Entonces, con esa información, concluyo mi presentación. Vamos a dar espacio al licenciado Rogeni Bautista. Gracias, licenciado Rogeni, le escuchamos. Buenos días, no sé si me escuchan. Buen día, Lic Rogeni, muchísimas gracias, le escuchamos. Gracias, muy amable. Es que todavía me aparece ahí la notificación que está cerrado el micrófono, pero vaya que decidí hablar. Estaba un poco nervioso. Pues mucho gusto, gracias, licenciada Paola, ingeniero Estuardo Arriaga, y por la invitación pues que nos han hecho a SAT, ¿verdad? Y pues este es un proyecto que se ha venido trabajando entre las administraciones aduaneras, Guatemala y El Salvador. Muy buenos días, mi nombre es Roigeni Bautista. Actualmente creo que ya han dado la información, pero laboro actualmente en el departamento normativo de la Intendencia de Aduanas. Este proyecto del que han estado hablando mis compañeros de la ventanilla, pues ha sido un proyecto que se ha trabajado en conjunto, como les comentaba, entre las administraciones aduaneras y las ventanillas únicas, también pues con el apoyo del Ministerio de Economía. En ese sentido, se ha llegado a un acuerdo y pues se ha establecido la implementación de la declaración anticipada a partir del 24 de agosto. En la presentación que tenemos a continuación vamos a tener algunos antecedentes, definición, objetivo, alcance y beneficios, y pues también ya algunos temas los han abordado muy bien, y en este sentido el ingeniero Arriaga y la licenciada Paula pues han comentado de manera clara. Pues en esta reunión veo que sí hay mucha participación y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque como que hoy estamos con el grupo objetivo, ¿verdad? Ustedes, porque sí hay varias consultas y esperamos poder resolverlas. En ese sentido, pues, si podemos continuar, por favor, licenciada Paola. Gracias. Fíjense que tenemos acá dentro de los antecedentes de lo que es la declaración anticipada. Desde el año 2008, pues ya se ha venido estableciendo este proceso, este modelo, y se ha establecido en el Cauca y Recauca, ¿verdad? Establece la medida de la declaración anticipada. También dentro del acuerdo de facilitación del comercio en el año 2015, a la cual Guatemala se adhirió, también establece lo que es la medida de la declaración anticipada. También dentro de la estrategia centroamericana de facilitación de comercio coordinada en fronteras, se estableció, ¿verdad?, de comienzo, abordar e implementar las medidas a corto plazo, que son 5. En este sentido, pues se aprobó avanzar en los trabajos normativos e informáticos para la implementación de estas medidas. Y dentro de las medidas de la estrategia centroamericana de facilitación con énfasis coordinada en fronteras, está la medida de la declaración anticipada.
y pues ha sido ha sido como el marco legal también para esta implementación. En el año 2019 se emitió por parte de la instancia ministerial de la integración profunda la resolución 59/2019 que establece la implementación de la medida, o sea, de la declaración anticipada entre Guatemala y Honduras, implementar esta declaración. En ese sentido, pues se postergaron las fechas, ¿verdad? Por algunos desarrollos que se tenían pendientes, y fue en el año 2020 que se amplió la resolución 59 para establecer o implementar la medida en el año 2021. A través de la resolución de instancia ministerial también 83/2020 se estableció implementar la medida entre Guatemala y Honduras en 2 fases. La primera en Corinto, DUCA-F, a partir del 1 de marzo, y la segunda a partir del 1 de junio. La medida se extendió a los otros 2 puestos fronterizos, Aguacaliente y El Florido, y adicional, pues ya se tenían documentos digitalizados para los puestos para estos 2 puestos y también Corinto, ¿verdad? Entonces ahora casi que todas las declaraciones que pasan por estos 3 puestos fronterizos integrados ya tienen o ya cuentan con documentos digitalizados. Por esa experiencia, entonces se iniciaron los trabajos también en el año 2022 y se dio lo que es la implementación de un plan piloto a partir del 19 de julio al 23 de agosto, como ya bien lo habían comentado. Ya tenemos algunas empresas que están funcionando con esta medida bajo un esquema del plan piloto, y todo ello está establecido en la resolución de instancia ministerial 104/2022, que establece lo que es el plan piloto y la implementación de la medida a partir del 24 de agosto. Un momento, por favor, disculpe. Perdón. Entonces, a partir del 24 de agosto se ha establecido que la declaración anticipada pues iniciará para todas las empresas, específicamente para la aduana Pedro de Alvarado y de Guatemala y la Chadura del lado del Salvador. Esto es solo para mercancías originarias, DUCA-F. En este caso sería para la modalidad y régimen 22FE y que van por aduana Pedro de Alvarado como aduana de salida. Y para el caso de la importación sería 23FI cuando ingresan por aduana Pedro de Alvarado. Para el lado de El Salvador es cuando salen por la aduana La Chadura. Entonces eso es como un poquito de los antecedentes que hemos tenido en cuanto a la declaración anticipada. Si continuamos, por favor. Bueno, yo creo que aquí ya han comentado un poquito sobre este tema de lo que qué significa o qué es lo que abarca la declaración anticipada, y pues lo que ya se ha comentado es el registro de la DUCA-F. Esto ya se está haciendo y ahora pues se agrega la digitalización de documentos de soporte cuando es para el caso de una importación para Guatemala en el país de salida, en este caso El Salvador, pues digitalizan los documentos mínimos, carta de porte, manifiesto y factura, y de corresponder el importador aquí en Guatemala, pues carga los documentos no arancelarios para proceder al pago. El pago también es anticipado previo a que los medios de transporte arriben al puesto fronterizo. En este caso, pues la idea es que cuando el importador en el país de destino haya realizado el pago, se le mande un mensaje al exportador y para que ya pueda imprimir su declaración DUCA-F de exportación y luego pues ya pueda iniciar el viaje. Lo que conseguimos con esto es que se pueda descongestionar el puesto fronterizo y ya con los trámites previamente realizados, solo para que se presenten a la aduana a procesar el análisis de riesgo.
Entonces, ese es el objetivo y pues como aduana, la idea es agilizar los procesos, ¿verdad? Y que se pueda atender de forma inmediata las operaciones. El sueño o el objetivo también es que la infraestructura pues pueda cambiarse y modificar un poquito, ¿verdad? Porque no se vale de cumplen, pues tienen que esperar atrás de otro que todavía no ha hecho sus gestiones, ¿verdad? Entonces, pues la idea sería que tuviéramos solo un carril para, para todas las declaraciones anticipadas que han cumplido y que no estén haciendo mucha cola, ¿verdad? Ese sería el objetivo, ¿verdad? Pero esta medida es para esto, ¿verdad? Vamos a tratar de ir mejorando eso y pues eso es lo que se ha estado analizando. Ahorita, pues como bien lo comentaba, que es de cultura, de que todos podamos dar documentos y que ya lleguemos solo a realizar el análisis de riesgo y si es verde, pues ya no deberíamos de tardar mucho tiempo en la frontera, ¿verdad? Entonces, eso sí podría ser también parte del proceso, ¿verdad? Entonces, este proceso de la declaración anticipada, pues ahora lo que hacemos es que ya no vamos a llevar documentos de soporte, y el pago va a ser anticipado, ¿verdad? En el país de destino, el pago de los impuestos. Continuamos, por favor. Gracias. El objetivo, pues, es facilitar el paso de los medios de transporte y carga terrestre en los puestos fronterizos mediante la implementación obligatoria de la transmisión electrónica de la declaración anticipada de mercancías originarias. El uso de la herramienta, transmitir la documentación de soporte de la declaración de mercancías cumpliendo con las obligaciones tributarias y no tributarias previo al arribo de los medios de transporte a los puestos fronterizos, manteniendo las inspecciones conjuntas con las demás instituciones involucradas en el proceso. Ese sería el objetivo y el uso de la herramienta, ¿verdad? Que estaría disponible 24/7. La idea es que se pueda agilizar si les hace falta algún documento o un documento no es legible, llevaba firma, pues ya no esperar 5 o 6 horas a que llegara el documento físico, sino que ahora se pueda digitalizar desde la oficina o desde la persona que tenga el documento original, se podría decir, ya lo puede digitalizar en este proceso. Entonces, esa ha sido como una de las ventajas que tenemos. Continuamos, por favor. Gracias. Pues parte de los beneficios, ¿verdad? Es que se puedan reducir los tiempos de despacho y costos al importador y exportador. Si ya se tiene el pago anticipado, ya se tienen los documentos, pues ya solo se presentan al análisis de riesgo, ¿verdad? Para que no se tarde mucho tiempo en la frontera. Ese es el objetivo con este proceso. Del lado de El Salvador, queremos comentarles que cuando es una importación para Guatemala, ellos van a hacer un prechequeo por el lado del amatillo. Perdón, no, creo que no es el amatillo, es una aduana previa que ellos tienen y van a hacer un prechequeo. La idea es que el impuesto aquí en Guatemala ya esté pagado y que no se pueda congestionar ahí en La Achadura, ¿verdad? O en Pedro de Alvarado. Entonces, también para el análisis de riesgo, muchos de ustedes quizás se han dado cuenta que el análisis de riesgo para las exportaciones se da del lado de la achadura. Ese proceso pues va a cambiar, si no es en efecto inmediato para el 24, pero sí ya se está viendo la posibilidad. Metalío, gracias, estimado César, muy amable. En Metalío, El Salvador va a hacer un prechequeo y si ya están pagados los impuestos y ya tienen los documentos digitalizados, ya los pueden como liberar cuando es una importación para Guatemala. Y para el caso de exportación de Guatemala hacia El Salvador, como les comentaba, actualmente se está dando el análisis de riesgos se está dando en el lado de la achadura. Pero ahora, como les comentaba, el análisis de riesgo se pretende que
se dé al inicio o al ingreso de la aduana, ¿verdad? Sí, solo tengo para que también pueda funcionar de esa forma, ¿verdad? ¿Quién era? Magdalena. Magdalena. Sí. Pero dice que estaba sin llamar. Ahí creo que alguien tiene su... Gracias, Licro Yanni. ¿Le escuchamos? Hola, hola. Gracias, le escuchamos. Ok, gracias. Sí, es que creo que habían cerrado los micrófonos, perdón. Sí, les comentaba de que esa es la idea, ¿verdad? Entonces, del lado de Guatemala también se va a hacer como un prechequeo, pero eso sí sería como al inicio o a la entrada de la aduana, ¿verdad? Posiblemente el 24 no, el personal que está en la echadura es el personal que ya necesitamos que esté del lado de Guatemala y que ahí se pueda procesar el análisis de riesgo, ¿verdad? También se tiene un espacio, una caseta donde también personal de... eh, eh, el personal de migración puede también hacer los trámites ahí en esa caseta donde actualmente se está dando el selectivo para terceros países y entonces ahí pues con esa medida también ya se va a mejorar ese paso, ¿verdad? Entonces van a hacer algunos cambios que tal vez para algunos son mínimos, pero para la operación sí ya tienen un impacto, ¿verdad? Y adicionalmente, pues se está trabajando en lo que es la integración profunda. Y ustedes también van a ver que ya en su momento, y en un par de meses, si es que se da, también se va a implementar los puestos fronterizos integrados. Esto significa que personal de Guatemala va a estar con el personal de El Salvador y se van a tener un puesto de control y un puesto de facilitación. Y entonces ahí ya se van a poder hacer las actuaciones conjuntas, como dice acá en la presentación. Y ahí con eso también vamos a agilizar el despacho, porque cuando va a ser selectivo rojo para ambas administraciones aduaneras, se va a hacer en conjunto y ya el proceso ya va a ser un poco más expedito, ¿verdad? Entonces eso es lo que se está trabajando y es lo que se viene para todo este proceso. He visto algunas consultas que están ingresando ahí como OEA. Fíjense que yo, por eso les comentaba, por el momento, como solo tenemos un carril, pues por el momento solo tenemos ese espacio, ¿verdad? Pero sí se está analizando como habilitar un carril específico para OEA, porque también llevan ya documentos y todo listo, para medios vacíos y para declaraciones anticipadas, porque con eso garantizamos de que todos los que han cumplido y todos los que están cumpliendo pasar por ese carril nada más, ¿verdad? Y que el paso sea más expedito, que es lo que necesitamos, ¿verdad? Y es la herramienta que estamos poniendo a disposición de ustedes. Como otro de los beneficios es el almacenamiento y disponibilidad de la información en los sistemas informáticos aduaneros las 24 horas del día y la eliminación de algunas actividades presenciales en el proceso, ¿verdad? Porque ahora ya como todo es digitalizado, pues ya lo podemos hacer desde nuestras oficinas. Continuamos, por favor. Gracias. Acá solo para que ustedes puedan conocer un poquito acerca del proceso de importación para Guatemala. Tenemos 5 actores, los hemos resumido en 5 actores, que es el país de exportador, en este caso El Salvador,
el no regional de la SIECA, el Servicio Aduanero de Guatemala, el importador y la aduana también, ¿verdad? Como parte del servicio aduanero. En el país de exportación, en este caso vamos a hablar de El Salvador, van a digitalizar su DUCA-F, cargan los documentos de soporte mínimos, carta de porte, manifiesto y factura, y transmite declaración de mercancías. Recibe la información SIECA. Aquí SIECA recibe únicamente el mensaje de la declaración. Los documentos de soporte van directamente entre administraciones aduaneras. La Dirección General de Aduanas de El Salvador se lo transmite directamente al servicio aduanero de Guatemala, que sería SAT. El mensaje que se envía a SIECA es del XML, ¿verdad? De la declaración, tal y como hoy por hoy se sigue y se continuará haciendo de esta forma. Entonces, en el proceso no va a cambiar algún flujo, sino continúa tal y como el día de hoy se tiene, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es digitalizando los documentos de soporte. Continuando con el esquema, la SIECA recibe la declaración de El Salvador y envía la misma al sistema informático de SAT. Lo que hace el Servicio Aduanero de Guatemala es validar la DUCA-F, verifica los documentos de soporte, valida la declaración de mercancías y envía información al importador sobre la declaración, monto en pago, documentos no arancelarios a cargar. Esto es lo que hace el importador, ¿verdad? Esto es lo que hace el sistema SAT, y el importador entonces carga los documentos no arancelarios y el pago de los impuestos. Cuando aquí en Guatemala se pagan los impuestos, se envía un mensaje al exportador en El Salvador que aquí ya se cumplió con las obligaciones tributarias y no tributarias para que el exportador en El Salvador pueda iniciar el viaje y se presente a la aduana a procesar únicamente el análisis de riesgo. Y por último, es justo ese paso. El medio de transporte se dirige a la aduana para el despacho aduanero, análisis de riesgo y levante de las mercancías, ¿verdad? Entonces ya todo debe de quedar listo, los documentos de soporte digitalizados, el pago de los impuestos ya realizado y ya solo para procesar el análisis de riesgo. Podemos continuar, por favor. Y también tenemos el proceso de exportación de mercancías. En el esquema que se ha trabajado el día de hoy, pues el exportador, en este caso, como nosotros, como Guatemala, digitalizamos los documentos de soporte y se transmite la declaración de mercancías. Como ya lo comentaron los compañeros de BUPE, ahora ustedes tienen ahí un apartado para cargar documentos de soporte. Esos documentos de soporte llegan a base de datos de SAT en un aplicativo que hemos trabajado, como lo indicó el ingeniero Estuardo, en Aduana Digital. Los almacenamos y luego, cuando ustedes nos transmiten la declaración de mercancías, nosotros validamos la información de la DUCA-F, como hasta el día de hoy se está haciendo, solo que ahora tenemos una validación adicional, que es que ahora verificamos que estén los documentos cargados en nuestro repositorio Aduana Digital. Entonces, si están cargados, si no están cargados, genera un mensaje de error y le devolvemos a la ventanilla que hay un mensaje de error y que debe de cargar los documentos mínimos, carta de porte, manifiesto y factura. Si están cargados, se valida la declaración de mercancías y genera el número de DUCA-F. Este número se lo da SAT al exportador, a la BUPE, y pues se transmite la DUCA-F al nodo regional de la SIECA. Igual, ¿verdad? Si va para El Salvador, recibe el mensaje la SIECA y lo transmite al país de destino de El Salvador. Pero ahora, para que el exportador pueda imprimir su DUCA-F, el importador en El Salvador debe de pagar sus tributos. Hasta que estén pagados los tributos, el exportador va a poder imprimir su declaración. Entonces, este sería el último paso para el exportador, que es imprimir la DUCA-F, posterior al pago de los tributos en el país de destino, y se dirige al puesto fronterizo integrado
para procesar el análisis de riesgo. Entonces, ahí finalizaría el proceso. Ahorita lo extra o lo nuevo es que se cargan los documentos de soporte para las declaraciones que van por Pedro de Alvarado. No estamos ahorita por Valle Nuevo, San Cristóbal. Ahorita solo es Pedro de Alvarado. Y el exportador debe de imprimir o va a poder imprimir su declaración hasta que el importador en El Salvador ya tenga pagados los impuestos. Se tiene una URL que posiblemente la vamos a solicitar del lado de El Salvador para poder socializar. Eso no sé si se ha comentado, lo ha comentado el ingeniero Arriaga, solo como un apoyo adicional a este proceso, ¿verdad? Que eso podría ser. Pero también hay un link donde se puede hacer la consulta en cuanto al pago de los tributos en el país de destino. Entonces, este es el flujo de la exportación, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocer un poquito en dónde es que se han hecho los cambios, ¿verdad? Entonces, en resumen, el proceso o el flujo no ha variado, no ha cambiado, sino los ajustes son en que ahora vamos a tener documentos digitalizados y para poder imprimir nuestra DUCAF necesitamos un portador en El Salvador. Por favor, continuamos, licenciada Paola. Perfecto. Muchísimas gracias, licenciado Royeni Bautista, por la intervención. Gracias ¿Me por escuchan? ampliar la información sobre el proceso. Sí, correcto, le escuchamos. Hola, hola. Gracias, sí, correcto, le escuchamos. Ok. Perfecto. Gracias. ¿Me escuchan? Gracias. Hemos dejado de compartir la pantalla. Efectivamente, hemos terminado con la presentación. Muchísimas gracias al licenciado Royeni Bautista por la intervención y la ampliación de la información sobre el proceso. Gracias al ingeniero Estuardo Arriaga de igual forma por la presentación del modelo de declaración anticipada. Vamos a la sección de preguntas.